¿Cómo puede prosperar Costa Rica? Centrada en Dios, centrada en buenos matrimonios, centrada en buenas familias. Pues es que tenemos que creer en Dios. Bueno, ¿será esa la solución, creer en Dios? Hacemos una encuesta a todos los costarricenses y casi el 100% de los costarricenses decimos, creemos en Dios. ¿Y qué pasa? ¿Es suficiente creer en Dios? No es suficiente, estimado televidente. No es suficiente tener una religión. No es suficiente sentirme yo orgulloso de que yo voy a tal iglesia, a tal a otra. No, es que yo tenga una práctica viva de la palabra de Dios en mi vida. Una práctica viva de educar bien a mis hijos. Una práctica viva de cuáles son los valores más importantes que voy a transmitir a mis hijos. Ese es el principio fundamental. Primera bendición, fructificad. Segunda bendición, multiplicados. La tercera bendición, señoreado. La tercera bendición, señoreado. Centralizado en Dios, toda la humanidad. Centralizado en Dios, toda la humanidad. ¿Cuál la humanidad? ¿De cuál humanidad estamos hablando? La humanidad unida a Dios. Esa humanidad formada por buenos matrimonios y buenas familias. Una humanidad unida en buenos matrimonios, en buenas familias, y cada una de esas familias conformada por padres verdaderos. Esa humanidad completamente unida con Dios. ¿Cómo Dios puede dominar la creación? Dios puede dominar la creación solamente a través de ¿quién? A través del hombre. Y la creación va a responder. Centralizada en Dios y la creación, la humanidad y la creación forman un mundo. ¿Qué tipo de mundo? Un mundo ideal. Un mundo ideal. Estimado televidente, este es el ideal de Dios. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios. Crear un mundo ideal. Esto es, cuando se cumplan las tres bendiciones, eso es lo que Dios va a lograr. La alegría completa de esa idea que Dios tuvo en un principio con el primer hombre y la primera mujer. Cuando Dios hace sustancial ese plan, se logra la alegría completa. ¿Y cómo? El cómo y el por qué van juntos. ¿Cómo Dios iba a lograr esa alegría completa y para qué Dios me creó? Dios me creó para ser feliz, pero ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo? Cumpliendo con las tres bendiciones. Fructificad, multiplicaos y señoread. Las tres bendiciones. Cuando el hombre cumple con estas tres bendiciones, se logra el propósito de la creación. Estimado televidente, ¿cuál es el propósito de su vida? Está plasmado en Génesis 1:28. ¿Qué es lo que usted desea para sus hijos? Usted desea para sus hijos lo mismo que yo deseo para mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean buenos. No es diferente de lo que tiene Dios para sus hijos. Que sean buenos. Fructificar es ser bueno. Es una definición de ser bueno. Nada más que es mucho más, ser perfectos. ¿Usted quiere que su hijo sea bueno? Sí, claro. Yo quiero que mis hijos sean buenos. Coincidimos en eso. ¿Cuál es el segundo deseo que tenemos para nuestros hijos? Que un día formen un matrimonio, que un día formen una buena familia, que un día mi hijo, mi hija encuentre un buen cónyuge y forme una buena familia. Porque tal vez algún día yo sentiría tanta alegría teniendo nietos. Eso es el segundo deseo para mi hijo, para mi hija. Y el tercero, dominado.
que tengan cosas, que tengan bendiciones materiales, que se preparen, que estudien, que saquen un título universitario, que lleguen a ser personas que puedan ser capaces de subsistir por sí solas y tener un dominio sobre las cosas, un dominio sobre la creación. Así, si sucediera con toda la humanidad, una humanidad sin pobreza, sin tristeza, con alegría. Eso sería el mundo ideal que Dios tuvo en un principio, que Él pensó en un principio. Estimados televidentes, ¿cuáles son los principios fundamentales? Aquí podemos ver esto: Dios, mente, cuerpo, individuo perfecto. Esto se llama el fundamento de 4 posiciones. Fundamento de 4 posiciones. Ese es el fundamento de 4 posiciones. Dios, la mente, el cuerpo y formar un individuo perfecto. Ese fundamento de 4 posiciones es el fundamento básico es el fundamento básico a través de qué? Dios como origen. Dios siendo origen se divide, división, y luego viene la unión. Todo pasa por eso, por esta acción, por estos 3 procesos: origen, división y unión. 1, 2, 3. Pasa por estas 3 etapas: origen, división y unión, a través del fundamento de 4 posiciones. Ese es el fundamento básico para la existencia de todo ser humano. Para la existencia de cualquier ser creado. Entonces, el fundamento de 4 posiciones universal, aquí lo podemos ver: Dios, la humanidad, toda la creación, el mundo ideal, creando un mundo ideal. El fundamento de 4 posiciones. En la familia vamos a quitar Adán perfecto. Vamos a poner esposo y esposa. Esposo y esposa. El esposo y la esposa completamente unidos pasan por esa acción de origen, división y unión. Ese es el proceso creativo: origen, división y unión. ¿Qué pasa con eso? Resulta que con ese proceso de origen, división y unión, ¿qué pasa con eso? Resulta que, centralizado en Dios, Dios se divide en 2 elementos, uno en posición de sujeto, otro en posición de objeto, y forman una unión. Resulta que el proceso natural de acercamiento entre los seres pasa por ese proceso de origen, división y unión. Se casan 2 personas. Imagínense ustedes cuando se casaron, para aquellos televidentes que se casaron. Resulta que hay un conflicto. Se generan los conflictos, naturalmente, que existen entre el hombre y la mujer. Resulta que ahí es una oportunidad. Bajo este principio de origen, división y unión, esa pareja se separa. Están enojados, están disgustados. Yo me enojé con mi esposa porque me hizo esto. Y la esposa dice, yo me enojé con mi cónyuge porque me hizo esto. En cierta manera los 2 tienen razón. Pero ¿qué pasa? Están separados, están disgustados. Pero si esa pareja logra resolver el problema, ¿qué pasa? La unión entre esa pareja
cuando resuelven ese problema, se convierte en una unión más fuerte. Una unión más fuerte que antes de que empezaran a tener el conflicto. Resulta que entonces los procesos de unión de los matrimonios pasan por ese proceso que estamos viendo aquí de origen, división y unión. Una pareja está unida, esa unión se convierte en un origen, tienen a veces un disgusto, pero si logran resolver ese disgusto, esa unión de esa pareja va a ser más fuerte cada día. Entonces vean que es muy importante entender el proceso de desarrollo de toda estructura. La familia, un matrimonio, se desarrolla por ese proceso de origen, división y unión. Naturalmente, las parejas tienen problemas, naturalmente las parejas tienen conflictos. Naturalmente, el deseo de Dios de cada matrimonio es que ese matrimonio nunca se separe, ese matrimonio nunca se divorcie. Pero naturalmente hay un proceso de acomodo en una pareja. Hay disgustos, hay diferencias, hay enojos y hay división, se enojaron. Pero si esa pareja logra poner de su parte el hombre, logra de poner de su parte la mujer, esa unión después viene a ser más fuerte, hay más fortaleza. Entonces este es el principio de origen, división y unión y el fundamento de 4 posiciones por el que pasan todos los seres creados. Entonces, todos los seres creados pasan por este proceso. Vamos a mantener esto centralizado en Dios. El proceso de existencia de un ser humano. Inhalación. Yo existo a través de la inhalación, pero hay una contraparte, exhalación. Y ese es el proceso para mi respiración normal. Para poder yo respirar, necesito de inhalar, aspiro y expiro. Inhalación, exhalación. Todas las acciones, toda acción, todo pasa por esos procesos. El proceso de origen, división y unión y el fundamento de 4 posiciones. En una sociedad, en una familia, los que están en la posición de padres, se les conoce a los abuelos como la posición de Dios, porque son el origen de una familia. El origen de una familia son los abuelos. Luego está el padre y la madre, y luego están los hijos, que a la vez estos hijos son los nietos de los abuelos. Resulta que en una familia donde existan padres verdaderos, ¿quiénes deberían de ser los seres de que habría que rendírseles el mayor respeto? Vean ustedes, ¿a quiénes se les debe rendir más respeto? Más paciencia incluso, ¿verdad? Porque las personas mayores, ya muy mayores, hay que tenerles mucha paciencia. Cuando una persona es mayor, ustedes saben, para los que tienen ese tipo de experiencia. Pero en una sociedad ideal, tal y como Dios la pensó, los abuelos deberían de ser las personas más respetadas, porque son la raíz, son el origen de esa familia. Entonces los padres deberían de enseñar a sus hijos para que ese mundo pequeño que es la familia pueda subsistir. Los padres deberían de enseñar a sus hijos a respetar a los abuelos, para que esa familia pueda siempre mantener viva esta raíz,
esta raíz que son los abuelos. Para formar a nivel microscópico una molécula, pero esta molécula tiene una carga positiva, un catión y un anión se unen para conformar un elemento más grande, que es una sustancia o un órgano. Y así sucesivamente, el fundamento de 4 posiciones a través de la acción de origen, división y unión existe. Todos los seres creados pasan por este proceso de origen, división y unión. Entonces, está que un ser en posición de sujeto se une con otro ser en posición de objeto y establecen lo que se llama, ¿qué? La acción de dar y recibir. La acción de dar y recibir. El sujeto es el que inicia la acción. El sujeto no es el masculino, no es así. El sujeto de una relación de matrimonio es el que inicia. En una relación de matrimonio, ¿el hombre es el que debe administrar la plata? No, señor. El que administra la plata en un matrimonio es el que sabe administrar mejor la plata. Si yo como esposo reconozco que mi esposa es mejor administradora de la plata que yo debo dar a ella esa responsabilidad porque yo debo reconocer las aptitudes de mi esposa. Entonces, el sujeto en una relación es el que inicia, el que tiene la iniciativa. En una relación de amor no es el que recibe el sujeto. Voy a recibir amor de mi esposa. No, el sujeto del amor es el que inicia la acción, el que da. Ese es el principio de Dios, centralizado en Dios. Dios es el que inicia. Dios es el sujeto. ¿Por qué es el sujeto? Porque es el que da. ¿Quién es el sujeto en una relación de amor entre un hombre y una mujer? Pues el sujeto del amor en una relación de amor de un hombre y una mujer es el que inicia. El que ama más de una relación, ese es el sujeto. El que perdona más es el sujeto. Incluso el que tiene más paciencia para que una relación siga es el sujeto. Ese es el sujeto del amor. Este es el principio fundamental, la acción de dar y recibir, a través del fundamento de 4 posiciones. Y entonces, todos los seres están en una relación de dar y recibir. Entonces, todo para que exista tiene que tener 3 objetos. Vean qué interesante. 3 objetos. Aquí está el propósito de los 3 objetos. Para que algo subsista, debe existir un propósito. Debe tener 3 objetos para que algo exista, para que algo sea sustancial. Hay personas que quieren hacer un proyecto, pero para que hagan un proyecto tienen que tener el apoyo de al menos 3 personas. 3 personas tienen que tener la disposición de apoyar un proyecto. Ese es el propósito de los 3 objetos. Cuando estos 3 objetos están unidos al origen, a este ser puede desarrollarse. Entonces, una mesa
¿Mm? Si usted va a construir una mesa, ¿cuántos apoyos como mínimo necesita poner para que esa mesa pueda mantenerse horizontalmente? ¿Con 2 patas? No. ¿Con 4 patas? Sí. ¿Con 5 patas? Sí. Pero ¿cuántas patas necesita esa mesa para sostenerse como mínimo? Necesita al menos 1, 2, 3 patas. 1, 2, 3 patas. Para que una mesa pueda sostenerse, una tabla pueda sostenerse, necesita 3 patas como mínimo. Para que un proyecto de una persona pueda subsistir, tiene que haber el apoyo de 3 personas. Para que ese proyecto pueda sustancializarse o por lo menos tener un fundamento, una base, debe haber 3 personas apoyando. Y eso aplica en todo sentido. En el trabajo está el jefe, para que este jefe pueda ir adelante en sus proyectos. Tiene que tener por lo menos el apoyo de 3 empleados. Y sin ir muy largo, Jesús, cuando Jesús estaba en su misión, Él llamó a sus 3 discípulos. 1, 2, 3. Cuando Él estaba orando en el jardín de Getsemaní, Él estaba llamando a sus 3 discípulos principales. A sus 3 discípulos principales. Cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Y llamó a sus 3 discípulos y se fue a orar a Getsemaní. Y ustedes más adelante, cuando estudiemos la misión del Mesías, vamos a estudiar ese pasaje bíblico que es crucial dentro de la misión de Jesucristo. Jesús necesitaba del apoyo de sus 3 discípulos para que el fundamento de Él pudiera continuar. Pero ni siquiera los 3 discípulos. ¿Qué pasaba con los 3 discípulos de Jesús cuando Jesús estaba orando y Él los iba a ver? ¿Qué estaban haciendo? ¿Preocupados por Jesús? No, no estaban preocupados por Jesús. Estaban durmiendo, estaban dormidos. Entonces Jesús necesitaba el apoyo de al menos 3 personas que estuvieran unidos en corazón con Él, pero ni siquiera sus 3 principales discípulos estuvieron unidos. Entonces eso tuvo una consecuencia en la historia. Entonces aquí podemos ver los aspectos más importantes. La acción de dar y recibir. Esa es una fuerza. Acción de dar y recibir. Esa es la fuerza que domina todas las acciones, dar y recibir. El fundamento de 4 posiciones es el fundamento básico para la existencia de cualquier ser. La acción de origen, división y unión, que ya lo vimos. Acción de dar y recibir, fundamento de 4 posiciones, acción de origen, división y unión. Respecto a la acción de origen, división y unión, vamos a borrar y a dibujar esto otra vez para no ver tantas rayas. Acción de origen, división y unión. Resulta que la acción de dar y recibir, esta acción es horizontal entre un ser en posición de objeto y un ser en posición de sujeto. Esta es horizontal. Y la acción de dar y recibir vertical, ¿cuál es la acción de dar y recibir vertical? Es a través de la primera energía universal, centralizado en Dios. Dios establece, inicia
la acción de dar y recibir a través de la primera energía universal. Pero ¿cómo se hace palpable esa energía universal? ¿Cómo se hace sustancial? Esa energía universal se hace sustancial a través de la acción. Esto es importantísimo porque la primera energía universal es vertical, pero no la puedo ver porque es invisible. Pero ¿cómo se manifiesta la primera energía universal? Se manifiesta a través de la acción de dar y recibir. ¿Cómo se manifiesta la primera energía universal en mí? En tantas formas, a través de la unión de mi mente y mi cuerpo, a través de la acción de lo que yo pienso y lo que yo hago, a través de mi corazón, inhalando, impulsando la sangre y trayendo la sangre. Ahí hay una acción de dar y recibir. La primera energía universal, que es vertical, no la puedo ver, es invisible, pero se hace visible a través de la acción de dar y recibir. Vean qué increíble. Esto es un principio, la relación entre la acción de dar y recibir y la primera energía, esa energía que viene de Dios, la primera energía universal, que es fundamental. Esta energía universal yo no la puedo ver, pero la hago visible o se hace visible a través de la acción de dar y recibir. Esa es la relación entre la primera energía universal y la acción de dar y recibir. La primera energía universal es una relación vertical con Dios, pero esa relación vertical con Dios no podría ser sustancial sin la acción de dar y recibir. Eso es algo importantísimo de los principios de la creación. Nosotros hemos estado estudiando los principios de la creación. Estudiamos las características duales de Dios y de la creación. Dios es un Dios que tiene un carácter interno, una forma externa. Tiene masculinidad, tiene feminidad. Su esencia es el corazón, el impulso de amar, de unirse en amor con el objeto del amor. Están esos principios, esas leyes, la dualidad de Dios. Y está la primera energía, esta es la forma externa de Dios, que es una energía latente, pero esa energía no la podemos ver, se hace visible a través de una relación horizontal de sujeto y objeto a través de la acción de dar y recibir. Y esto es otro principio. Todo lo que existe es creado por el fundamento de 4 posiciones y la acción de origen, división y unión. De estos 3 números, 1, 2, 3, de estos números y de 4, surgen muchos números. 3 por 4, 12. 3, origen, división y unión. 3 etapas, 4 posiciones en el fundamento, 3 por 4, 12. Y ustedes pueden ver que existen en la Biblia, por ejemplo, una gran relación con el número 12. Resulta que está Moisés, el pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel, está Jesús con los 12 apóstoles, está Jacob con sus 12 hijos y sus 70 familiares, 70, 7, 3 más 4, 7, vean qué interesante, múltiplos y sus múltiplos, también el 4, ¿verdad? El 4 es un número muy importante dentro de la historia y así sucesivamente los números se van repitiendo. Los números se van repitiendo a lo largo de la historia y eso más adelante ustedes lo vamos a ir analizando y estudiando. Hay
aspecto muy importante dentro de lo que estamos estudiando del análisis del principio divino. Y es el proceso de crecimiento. Proceso de crecimiento de los seres creados. Vamos a dibujar esto, que ahorita lo vamos a... Ahora ven ustedes 4 líneas, pero aquí hay una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Hay 3 etapas de crecimiento. Cuando nosotros vemos o estudiamos la historia o lo que nos dice el proceso de crecimiento, la forma en que Dios creó, leemos el Génesis y el Génesis nos dice que cada vez que Dios va creando, dice, y atardeció, viene el atardecer y viene el amanecer. Atardecer y atardeció y amaneció, día primero. Dice que Dios creó en ¿cuántos días? 7 días. Y aquí es donde empieza el primer conflicto entre la ciencia y la religión. La religión tiende a asegurar que literalmente Dios tardó 7 días, cada día de 24 horas. Pero la ciencia dice que no, que han pasado eras geológicas. Coinciden en una cosa, la ciencia y la religión, dicen algunos. La Biblia habla de 7 días que Dios creó, la ciencia habla de 7 eras geológicas. Pero resulta que en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 2:4 dice que para Dios, Segunda de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces estos días son periodos, o sea que la Biblia, la ciencia y la religión no están negándose. Y entre el atardecer y el amanecer está la noche. Entonces las 3 etapas de crecimiento se llaman la etapa de formación. Luego los seres creados pasan por un proceso de crecimiento y luego en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, Dios va creando a los seres y todos los seres pasan por 3 etapas de crecimiento, y esto se le llama, de acuerdo a como lo define el principio divino, este se llama el dominio indirecto. Ahorita vamos a explicar estos conceptos. Y el dominio directo. Vamos a pensar en una semilla
que sembramos, ¿qué pasa si yo siembro una semilla? Inmediatamente esa semilla va a crecer. Yo siembro esa semilla, esperamos que esa tierra sea fértil, todo, y siembro esa semilla y automáticamente esa semilla va a crecer. Y se va a formar un árbol. Ahí está la raíz. Entonces, existe lo que se llama la primera fuerza universal. Es imposible poner a Dios y definir qué es lo que pasa ahí. Simple y sencillamente sembramos esa semilla y esa semilla empieza a crecer por una acción, hay una fuerza que impulsa a esa semilla a crecer. Eso lo define el principio divino como la primera fuerza universal. Si sus hijos tienen una tarea de ciencias, van a estudiar, por ejemplo, la germinación, las diferentes etapas de crecimiento de una planta, la maestra les dice, bueno, traigan un frasquito, pónganle tierra y echen ahí una semilla. Ni la maestra, ni los niños, ni los papás sabemos, pero resulta que hay una fuerza que impulsa a esa semilla a crecer. Y por dicha que existe esta ley que hace que entonces ese pequeño experimento sea de un resultado positivo, en que hay una fuerza universal y entonces esos seres, esa semilla, crece y se desarrolla. Hay una fuerza universal, hay una ley. Esto se llama la fuerza autónoma del principio también. Y esto pasa con todos los seres. Resulta que, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano nace. ¿Ya nace perfecto? ¿Nacemos perfectos? No, los seres humanos nacemos como un bebé, nacemos recién nacidos. Valga la redundancia, somos recién nacidos, somos bebés, dependemos completamente del amor de nuestros padres y ahí poco a poco, físicamente, podemos hablarlo, físicamente, estamos hablando del ser humano. Físicamente crecemos por la fuerza autónoma del principio. Pasamos por la etapa de la niñez, luego a cierto periodo pasamos por la adolescencia, cambia la voz, cambian las contexturas físicas del hombre y la mujer, el hombre le cambia la voz, a la mujer le cambia la voz del hombre se vuelve más gruesa, la voz de la mujer se vuelve más gruesa, no tenemos que ir a ninguna fábrica a que nos cambien las cuerdas vocales, vamos creciendo. Esto por la fuerza autónoma del principio, por esa primera fuerza universal que existe. La adolescencia. Y luego la etapa adulta. Físicamente crecemos por la fuerza autónoma del principio. Físicamente. Pero resulta cuando nosotros estábamos hablando ahora de las 3 bendiciones, habíamos hablado de fructificado. Y fructificar era dar frutos. Y cuando llegamos a esta parte de la conferencia de los principios de la creación,
en realidad, fructificar significa crecer. Así viene definido también, viene explicado en algunas traducciones de la Biblia. Entonces, si bien físicamente nosotros crecemos por la fuerza autónoma del principio, espiritualmente tenemos otra forma de crecer. Vean qué curioso. Una persona puede ser adulta físicamente. Una persona puede ser adulta físicamente, pero ¿tendrá madurez espiritual esa persona? Hay personas que son adultas físicamente, pero espiritualmente a veces se comportan como niños. La etapa más egoísta del ser humano es en la niñez. Cuando somos niños somos muy egoístas, queremos recibir todo de nuestros padres, queremos casi abrir la boca y que nuestros papás nos pongan la comida en la boca. Si me molesta algo, lloro, si quiero algo, grito, y vienen mis papás y me dan. O sea, solo quiero recibir y recibir y recibir. Es la etapa más egoísta del crecimiento de un ser humano. Pero luego va madurando y ya se supone que cuando somos adultos ya no debemos de dejar ya el egoísmo. Pero a veces hay un crecimiento, si bien por un lado físico, por un lado el crecimiento espiritual depende ¿de qué? De que el ser humano crezca, pase a través de las 3 etapas de crecimiento, a través del cumplimiento de su responsabilidad. A través del cumplimiento de su responsabilidad. A través del cumplimiento de nuestra responsabilidad, el ser humano puede pasar por esas 3 etapas de crecimiento. Entonces, el ser humano pasa por un dominio indirecto. Ese dominio indirecto, lo que quiere decir el dominio indirecto, es que Dios no puede intervenir. Eso quiere decir el dominio indirecto. El dominio indirecto es que Dios no puede intervenir en el proceso de crecimiento espiritual del ser humano, porque el ser humano va a crecer a través del cumplimiento de su responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios creó este principio? Si ustedes están estudiando el principio divino, como lo recalqué, estamos hablando de principios universales. Ahora en la actualidad, los psicólogos hablan de la madurez intelectual, la madurez emocional y la madurez física. A veces yo puedo ser maduro físicamente, o sea, tengo mi contextura de una persona adulta, pero puedo tener madurez intelectual. Estudié, me preparé, desarrollé mi intelectualidad. Pero hay otra madurez que se llama madurez emocional. Y a veces esa es la más problemática. Hay personas que son muy exitosas desde el punto de vista de su profesión, pero son un completo fracaso en relaciones humanas. Y ahí es donde radica el problema de las relaciones, por ejemplo, laborales. Hay personas que son exitosas profesionalmente, pero emocionalmente en sus relaciones con otras personas fracasan.
Entonces, aquí es donde nosotros queremos decir, no necesariamente solo por el crecimiento físico una persona va a crecer. Necesita del cumplimiento de su responsabilidad. Necesita haber vivido en una familia verdadera, donde existieran padres verdaderos, donde esas personas nos desarrolláramos en una familia donde recibiéramos una educación verdadera de padres verdaderos, y entonces nosotros aprendemos desde pequeños a crecer espiritualmente y a madurar emocionalmente. Entonces, esto no depende de los padres. Si los padres pudiéramos controlar el crecimiento espiritual, emocional de nuestros hijos, qué dicha, se nos quita un montón de problemas. Yo estoy pensando en qué va a pasar, por ejemplo, con mis hijos cuando sean adultos, cuando sean adolescentes. ¿Van a aceptar las directrices? ¿Van a aceptar la guía mía? No sé. Mis hijos son pequeños en este momento, pero en algún día van a ser grandes. Y esa es mi inquietud, mi preocupación como un padre. Entonces aquí estoy aplicando el hecho de que yo no puedo ejercer un dominio directo en el crecimiento de mis hijos. No puedo ejercer un dominio directo, no puedo controlar a mis hijos para que crezcan, sean maduros emocionalmente, crezcan ellos, no. Esto es lo que yo quiero explicarles para que podamos comprender lo que significa dominio indirecto. Lo mismo sucede con Dios. Tenemos que aterrizar lo que estamos viviendo nosotros como seres humanos en relación con Dios. Dios no podía intervenir en el crecimiento espiritual de ¿quiénes? En el crecimiento espiritual de Adán y Eva. Dios no podía intervenir en el crecimiento espiritual de Adán y Eva, así como yo no puedo ejercer un dominio, intervenir en el crecimiento de mis hijos. Yo puedo ayudarlos a que se desarrollen, ayudarlos a que sean más grandes, ayudarlos a que sean más responsables, pero no puedo intervenir. Ellos, a través del cumplimiento de su responsabilidad, son los que van a crecer, los que van a alcanzar la madurez, los que van a alcanzar la perfección. ¿Qué pasa luego? Cuando el ser humano alcanza la madurez, alcanza la perfección, entra al dominio directo de Dios. La primera persona que logró entrar al dominio directo de Dios fue, ¿quién? Fue Jesús. Jesús y Dios eran uno. No era que Jesús fuera Dios. Jesús podía decir, el que ve a mí, ve al Padre. Jesús estaba completamente unido en mente. La mente de Jesús era como la mente de Dios. El cuerpo de Dios era como el cuerpo de Jesús, porque todo lo que hacía Jesús era conforme a los deseos de su mente, que estaban completamente unidos a Dios. Esto se llama dominio directo. El dominio, cuando una persona alcanza la perfección y entra al dominio directo de Dios, llega a ser uno con Dios, y la mente de Jesús era justamente la mente de Dios. La relación mente y cuerpo era completamente unido a Dios. Pero eso solo se logra a través del cumplimiento de la responsabilidad humana. Esto es un aspecto muy importante, porque Adán y Eva iban en este proceso de crecimiento. Lo que está diciendo el principio divino es que Adán y Eva no eran perfectos. Si ellos eran perfectos,
no pudieron haber caído en el pecado. Repitamos esto, ¿por qué hay un dominio indirecto? Yo no puedo ejercer dominio directo sobre mis hijos. Entonces, mis hijos en su proceso de crecimiento están en un dominio indirecto de los padres. No podemos ejercer un dominio completo sobre nuestros hijos. Nuestros hijos al final, ellos por sí mismos deben crecer. Lo mismo es con Dios. Dios no podía ejercer un dominio directo en el proceso de crecimiento de sus hijos. Entonces, Adán y Eva no eran perfectos. Pero ellos en algún momento iban creciendo, ¿y qué pasó? ¿Se produjo qué? Se produjo la caída. Adán y Eva cayeron en el pecado. Adán y Eva cayeron en el pecado. Y hay personas que dicen, no, es que Adán y Eva eran perfectos. No, es que Dios tenía planeado eso. Estimados televidentes, el principio divino va con intelecto, emoción, raciocinio. Si usted razona y dice, oh, Adán y Eva eran perfectos, eso era el plan de Dios, por favor, tenemos que pensar en qué tipo de Dios estoy creyendo. Porque entonces iría contra nuestros principios, contra nuestra propia razón, el creer que toda la injusticia que existe en la humanidad, es por un deseo de Dios. Hay personas que se convierten en ateas porque escuchan a creyentes decir que todo es la voluntad de Dios. Si hay una violación, es la voluntad de Dios. Si hay un asesinato, es la voluntad de Dios. No, señores, ¿en qué tipo de Dios tenemos que creer si aceptamos esas afirmaciones? El principio de la creación nos dice que hay un proceso de crecimiento en el cual Dios no puede intervenir. Entonces Dios no puede intervenir en las acciones humanas porque hay una responsabilidad del ser humano. Ustedes pueden insistir, no señor, usted está equivocado. Pues pensemos como padres, ¿puedo yo intervenir en el crecimiento, en la madurez de mis hijos? Hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Hasta cierto punto sí, dotándoles a mis hijos de una buena familia, donde yo trate de ser un buen esposo, un buen padre, y que haya una buena esposa, una buena madre. Dotar a mis hijos de amor, darles a mis hijos amor, tratar de darles el amor verdadero, tratar de educarlos. Pero yo no puedo intervenir en todas sus decisiones. Cuando mis hijos van a la escuela, no puedo intervenir en las decisiones que ellos al final hagan. Es su responsabilidad. Por eso yo insisto, estimados televidentes, es muy importante que reflexionemos sobre esto. Quiere decir que mis acciones no dependen solo de Dios, dependen de mi decisión, de mi responsabilidad. Eso es fundamental, porque entonces la caída de Adán y Eva fue un error del hombre, en el cual Dios tenía principios. ¿Principios qué? Absolutos, eternos, incambiables. Los principios de Dios son absolutos, eternos, incambiables. Si Adán y Eva iban a caer, Dios no podía cambiar sus principios. Imagínense un Dios que está cambiando sus principios. No, mis hijos no pueden ser perfectos, es que ellos no son unos chiquillos irresponsables, entonces no pueden madurar por ellos mismos. No, Dios, aún con todo el dolor, Él no podía cambiar sus principios. Había un principio que Él había creado, la responsabilidad. Yo no puedo andar detrás de mis hijos con un taxi ahí, con espías. Por favor, vaya a ver a la escuela, a ver qué es lo que están haciendo mis hijos en la escuela, a ver si son honestos, si son sinceros, si no copian en clase, si son obedientes, no sé.
No puedo, no podemos intervenir. Entonces esto hay que aterrizarlo. Dios también. Adán y Eva no eran perfectos. Adán y Eva estaban en un proceso de crecimiento y en algún momento ellos cayeron. Esto es importantísimo para poder entender la siguiente etapa de lo que enseña el principio divino, que es la caída. Entonces, el proceso de crecimiento de los seres humanos pasa por un periodo que es el dominio indirecto, donde el ser humano es responsable de su crecimiento, de su madurez, desde el punto de vista espiritual. Yo soy responsable de mi madurez espiritual. Cuando hablamos de fructificar, yo soy responsable de lo que dicta mi mente. Yo soy responsable de lo que dice mi mente. Yo soy responsable de la acción. Si yo hago una buena acción, esa acción se cataloga como buena dependiendo de mi motivación. Hay personas que hacen cosas muy buenas. Por ejemplo, yo puedo dar una ayuda, puedo dar una limosna a una persona, a un indigente. Pero hay infinidad de motivaciones por las cuales yo esté dando esa limosna a ese indigente. Hay infinidad. Y esa acción puede ser buena o mala, dependiendo de mi motivación. Y eso solamente usted lo puede conocer. Entonces eso es importantísimo. Seamos responsables de nuestra madurez y de nuestra perfección. Seamos conscientes de que Dios no puede intervenir en mis decisiones en el momento en que yo estoy creciendo espiritualmente. En este momento, ustedes y yo estamos en este proceso de crecimiento. Y no, Dios no puede intervenir. Y prueba de ello, nosotros podemos leer Hebreos, esto es muy importante. En el libro de Hebreos, estas hojas son muy grandes para leer y también son difíciles de encontrar porque las hojas son muy grandes. El libro de Hebreos 5. Y aquí está. Dice Hebreos 5:7. Para hablar de Jesús. Hebreos 5:7. Siete, 8, incluso el 9. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo fue que se perfeccionó Jesús, estimados televidentes? Jesús se perfeccionó ofreciendo ruegos, orando, esforzándose, con lágrimas, con súplicas. Tuvo que pasar por este proceso de crecimiento con la persecución que recibía de la gente, hasta de su propia familia, de los sacerdotes, de toda la gente en esa época. Jesús tuvo que ir y se convirtió en una persona victoriosa. Llegó a convertirse en la imagen de Dios. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo de Dios verdadero, porque Adán y Eva eran hijos de Dios, pero ellos no llegaron a ser hijos de Dios verdaderos. ¿Por qué? Porque tenían que alcanzar la perfección. Entonces Jesús tampoco, estimado televidente, reflexione sobre este aspecto, pero Jesús tenía que pasar por un periodo de crecimiento y él victoriosamente, como dice Hebreos, lean este versículo que acabo de leer, Jesús por su esfuerzo alcanzó la perfección. Esto es importantísimo para poder ir adelante. Entonces están
el proceso de crecimiento de los seres creados.